Quiero compartirles esta reflexión titulada Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. El ser humano aprende por las experiencias o situaciones vividas que incorpora en su vida. Es decir, el aprendizaje consiste en asimilar esas experiencias y que éstas pasen a ser parte de nuestra vida y nos cambien de alguna forma. Por eso es que aprender es cambiar. ¿Cómo aprende el ser humano? El ser humano aprende por condicionamiento, estímulo, respuesta. Por ejemplo, hijito, si me pasas el año, te voy a regalar el computador. El ser humano también aprende por ensayo y error. La práctica hace al maestro. Probando y ensayando se resuelven los problemas. El ser humano aprende también por comparación. Puede distinguir entre lo que es una rosa y un clavel, un amigo falso y uno verdadero, o diferentes especies de animales, y puede aprender por ese lado. También el ser humano aprende por conceptos, principios y teorías. Esto implica acercarme a las ciencias y a las teorías, al conocimiento acumulado a través de la historia, a la investigación actual. Y por último, considero que el ser humano también aprende por imitación. Este tipo de aprendizaje supone la existencia de un modelo o ejemplo. El niño, más o menos a partir de los 15 meses, imita las acciones de los adultos. Por ejemplo, la niña cuando ve a su madre coger el teléfono y llamar a su amiga, minutos u horas después, se acerca al mismo aparato e imita la acción. Es decir, el niño, mediante la observación de la conducta de otra persona, imita su comportamiento. Ahora, como la interacción con adultos es una fuente extremadamente rica de las variadas experiencias que se necesitan para el crecimiento intelectual, social y la seguridad emocional, el niño necesita crecer en un ambiente que le facilite su sano desarrollo de la personalidad. El ambiente familiar es determinante en su desarrollo. Así pues, los niños no pueden adquirir, por ejemplo, su lengua materna, su vocabulario y estructura gramatical sin percibir modelos. Los niños colombianos aprenden español, los franceses francés y los norteamericanos el inglés. Cuando interactuamos con nuestros hijos, modelamos su habla al presentarles ejemplos de expresiones bien construidas y reforzamos en ellos la mejor conducta a través de la repetición. Se aprende, pues, por imitación, y este aprendizaje supone la existencia de un modelo, ejemplo o demostración y la copia o repetición posterior del mismo. Cuando se entra en la adolescencia, el aprendizaje de la actuación artística, de la pintura o de la poesía, por ejemplo, se logra imitando hasta hacer surgir su propio estilo. El aprendizaje de idiomas, de la creatividad o de algunos oficios como la carpintería, albañilería, agricultura, también puede hacerse por imitación. Además de lo anterior, el niño imita formas de pensar, actuar y de sentir desde el punto de vista moral y religioso. El amor, la solidaridad, el perdón, la fe, la esperanza, la honestidad, entre otros, son principios, valores y actitudes que también dejan su huella en el desarrollo de su propia personalidad. E igualmente, cuando el niño imita conductas contrarias a las buenas costumbres y a la moral individual y colectiva, surten su efecto. Ahora les invito a pensar en estas preguntas. ¿Nuestros niños o hijos ven en nosotros los adultos, los padres, un modelo digno de imitar? ¿Qué inspiramos en nuestros hijos? ¿Todavía somos o hemos dejado de ser un ejemplo para nuestros hijos? ¿Pueden nuestros hijos sentirse orgullosos de nosotros y decir, mira, te presento a mi papá, él es un ejemplo para mi vida? Aquí está mi mamá, ella es un modelo vivo para mí. Nuestra sociedad moderna, una sociedad de consumo, permanentemente nos bombardea con estereotipos, es decir, moldes o modelos dignos de imitar. Por ejemplo, un Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, las top models, los Simpson, los artículos de marca, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde esta sociedad de consumo está sustituyendo a los padres como modelos para sus hijos? Antes de la urbanización de nuestras sociedades modernas, los hijos admiraban a sus padres en los oficios agrícolas y artesanos. Imitaban su conducta, su arte, su oficio. Ahora, ¿qué alternativa somos los padres en medio de una sociedad moderna
que absorbe nuestra presencia de la casa y por ende de la familia? Todavía les pregunto, queridos padres, en los pocos espacios semanales que compartimos con nuestros hijos, ¿somos la fuente de admiración y de imitación? En las oportunidades que tienen nuestros hijos de visitarnos en el trabajo o de compartir con nosotros el mismo trabajo, ¿somos el objeto de su orgullo y admiración? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con relación a este proceso de aprendizaje por imitación? En primer lugar, el Señor Jesús reconocía la influencia bienhechora y saludable de sus discípulos, de sus seguidores en el mundo, y también reconocía la responsabilidad que es consecuencia de ella cuando enseñando les decía: ustedes son la sal para este mundo. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ustedes son la luz para el mundo. Hagan brillar su luz delante de todos. Mateo 5, 13, 14 y 16. Jesús utiliza aquí dos metáforas, dos figuras, la figura de la sal y la figura de la luz. La sal, porque da sabor a las comidas y porque preserva de la corrupción y putrefacción. Y la luz, porque alumbra en medio de la oscuridad y deja ver claramente las cosas. Queridos padres, ¿somos sal y luz para nuestros hijos? Nuestras enseñanzas y nuestro ejemplo preservan a nuestros hijos de la corrupción y de la ruina moral que existe en nuestra sociedad actual. Nuestros hijos pueden hallarle sabor y sentido a la vida cuando observan nuestra manera de vivir. Podemos levantar la cabeza en alto y afirmar con toda seguridad: mi estilo de vida, en palabras y en obras, es la luz que ilumina el sendero, el camino que por este mundo han de andar mi hijo o mi hija. Podemos sentirnos orgullosos cuando se acerca a nosotros nuestro hijo y nos dice: papi, mami, yo quiero ser como tú. Padres queridos, tenemos una gran responsabilidad ante Dios y ante la sociedad en ser un buen ejemplo y un modelo de vida para nuestros hijos. En segundo lugar, el apóstol San Pablo, refiriéndose a los cristianos de la ciudad de Corinto, en la antigua Grecia, les decía: ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Son una carta escrita en nuestro corazón y que toda la gente puede conocer y leer. Ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Son una carta que no está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Segunda de Corintios 3, 2 y 3. La vida y el carácter de los cristianos de la ciudad de Corinto mostraba lo que eran. Eran de Cristo. Y el material usado en este trabajo no era con tinta, era con el Espíritu del Dios vivo. El estilo de vida de los cristianos de Corinto era una carta abierta, leída por todos los hombres, que revelaba el ministerio auténtico de San Pablo, es decir, el ministerio del mismo Espíritu viviente de Dios. Queridos padres, los parientes, los vecinos, los amigos y compañeros de nuestros hijos pueden leer en su comportamiento, en su estilo de vida, el mensaje que nosotros, con nuestro ejemplo, hemos escrito indeleblemente en sus corazones. ¿Pueden leer el mismo mensaje que el Jesús vivo ha escrito en nuestro propio corazón? La manera de vivir de nuestros hijos es nuestra propia carta de crédito, de recomendación ante la sociedad. Y en tercer lugar, el mismo San Pablo, en otra carta dirigida a los cristianos de Corinto, invita a los creyentes a imitar su ejemplo. Así pues, les ruego que sigan mi ejemplo. 1 Corintios 4:16. Sean imitadores de mí, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. 1 Corintios 11:1. San Pablo les pide a los cristianos de Corinto que lo imiten. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo inducidos al error por otras personas y se estaban apartando del mensaje, de las enseñanzas de Cristo. El apóstol no tiene temor al invitar a sus hermanos de Corinto a imitarle, porque él mismo es imitador del modelo supremo. Él mismo sigue el ejemplo de Cristo. Queridos padres, nuestro mundo actual tiene muchas propuestas, es decir, muchas formas de pensar y de vivir,
que inducen a nuestros hijos al error, a alejarse de los caminos de nuestro Dios, a construir un mundo lleno de antivalores. Todavía más, nuestras propias debilidades y errores que cometemos como padres y humanos que somos pueden ser instrumento del maligno, de tal forma que desanimen y decepcionen a nuestros hijos del mensaje del reino de Dios y los induzcan a desertar, a abandonar el estilo de vida que Dios propone para el ser humano. Pero es el amor de Dios que obra en nosotros y a través de nosotros. Es la acción del Espíritu viviente de Dios en nosotros y a través de nosotros la que nos permite decirle con ternura y humildad a nuestros hijos: hijos, imítenme a mí, así como yo sigo el ejemplo de Jesucristo. San Pablo tampoco pretendía ser un presumido, tampoco pretendía jactarse de su vida, de su forma de vivir, al invitar a los cristianos de Corinto que siguieran su ejemplo, que lo imitaran. Con toda humildad y sencillez, daba testimonio de su fidelidad a Jesucristo, de la honestidad y transparencia de su apostolado, de su ministerio pastoral, de su estilo de vida, aún y a pesar de sus errores y debilidades. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20, 17 al 21 y 31 al 35. Queridos padres, nuestra conducta demostrada en palabras y en hechos ha de reflejar la imagen de Dios, es decir, ha de ser un ejemplo de amor, de fidelidad, de justicia, de esperanza y de perdón para nuestros hijos. Ha de ser norma para ellos, pues es Dios quien nos utiliza como instrumentos para convencer y para ganar a nuestros hijos para su propio reino celestial. No nos jactemos de lo que somos o de lo que Dios está haciendo en nosotros. Más bien, demos gracias y alabemos a Dios en humildad, y al humillarnos, obedeciéndole a Dios mismo, cada día, a cada momento, dependiendo de Él para ser mejores padres. Que nuestra fidelidad a las enseñanzas y a los mandatos de Cristo, al estilo de vida que Dios propone, sean nuestro discurso vivo, que convenzan a nuestros hijos de que hay también un Padre Celestial que los ama y los perdona, y desea transformar nuestras vidas, desea perfeccionar, es decir, madurar nuestro estilo de vida hacia la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, una vida moral irreprensible, una vida de oración, y una vida comprometida con la justicia, la paz y el amor en nuestro hogar y en nuestra sociedad es el modelo, es el ejemplo vivo que están buscando nuestros hijos en nosotros los padres, digno de admirar y de imitar, al decirnos: papi, yo quiero ser como tú. Esa es precisamente la canción que quiero compartir con ustedes para concluir esta reflexión. Su letra nos desafía, nos reta a pedirle permanentemente a Dios en oración: Señor Jesús, yo quiero ser como tú, porque ellos, mi hijo y mi hija, quieren ser como yo. Amén. Se sienta a mi lado un abrazo
abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame